Hola, buenas tardes. Bueno, dice la ministra de Igualdad que el Partido Popular alimenta o alienta la cultura de la violación. ¿Cuándo va a parar esta locura dialéctica y generadora de violencia, esta espiral en la que ha entrado Milagros la extrema izquierda? Bueno, yo creo que han perdido un poco los papeles, ¿no? La soberbia, el querer ganar la calle en lugar de ganar votos en el Congreso, la pérdida de la racionalidad y del diálogo, ¿no?, que llevamos viendo toda la legislatura, se ha visto acrecentada por las cesiones absolutas de Pedro Sánchez a independentistas, a radicales, lo estamos viendo día a día, ¿no? Se sienten imbatibles, piensan que para ellos no hay límites, porque realmente no los hay. Pedro Sánchez consiente absolutamente todo, incluso algo tan grave, ¿no?, como la acusación de la ministra, o incluso algo tan grave, ya no son las acusaciones al Partido Popular, sino la realidad que están viviendo las víctimas de violencia, de abusos sexuales, viendo cómo esta norma, esta reforma, que son 16 las reformas que llevan ya de la misma ley del Código Penal, 16 reformas sobre el Código Penal, sin criterio, sin informes jurídicos. Bueno, pues esto está haciendo que haya 40 violadores ya, 40 agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas. Y aún así, bueno, pues no hacen más que buscar excusas, decir que el problema es de los jueces, que son machistas con toga, decir que el problema es de la prensa cuando lo cuenta, decir que todos somos, bueno, pues estamos en la cultura de la violación. Ayer ya fue el colmo. El Partido Popular, que realmente ha sido quien ha promovido el primer pacto de Estado contra la violencia de género, que ha sido sus comunidades autónomas las primeras que hemos puesto sistemas integrales de protección a las víctimas. Bueno, la verdad es que el querer ocupar un espacio para el que no se está preparado y que simplemente se hace a base de eslogan, pues tiene estas consecuencias. Debieran pensar en las víctimas más que en su sillón, y aunque se sientan cubiertos de ese halo de inviolabilidad del que se sienten cubiertos todos los independentistas y los radicales gracias a Sánchez, pensar un poco en las víctimas, rectificar inmediatamente el Código Penal, y desde luego la ministra debe dimitir, irse ya. Está claro, y ayer lo decía el presidente, ayer miércoles 30 de noviembre lo decía el presidente del Partido Popular, que recoja las fotos de despacho y que se vaya ya. Mucho me temo que no lo va a hacer, Pedro Sánchez tampoco la va a cesar, y lo cierto es que esta ministra está en una huida hacia adelante, comida, por un lado, por su propia división interna, porque, según nuestras informaciones, hay mucha gente, incluso desde el seno de Podemos, que se da cuenta de que la posición de Irene Montero es insostenible, tiene la sombra de Yolanda Díaz, que le va comiendo el terreno. ¿Sabes qué impresión me da? Pero bueno, esto es hacer política ficción, Milagros, que ella, está, como se sabe, muerta, porque estaba muerta políticamente hasta que Carla Toscano cometió, bueno, pues lo que ya vamos viendo que fue un claro error parlamentario, independientemente de que dijera lo que bueno, yo creo que piensan, Vox alienta siempre a... Claro, alienta la espiral, y entonces va a morir matando. Bueno, va a morir matando, y apoyada, pues eso, por los extremos, ¿no? Los extremos se apoyan al final. Si no existe esa radicalidad, si no existe esa barbaridad dialéctica en el Congreso, pues no tiene espacio Podemos, pero tampoco tiene espacio Vox. Son partidos que viven de la bronca y no de la política, ¿no? Entonces, bueno, pues de los vídeos, de los tweets, no del trabajo político, no de las propuestas, no de... Y lo estamos viendo en todas las... cada vez que ocurre una cosa de estas, ¿no? Como el otro día, pues Vox salió en ayuda de Podemos, y ahí está. Y ayuda de Sánchez al final, no nos engañemos. Vosotros os habéis concentrado esta mañana, al mediodía, a las 11 de la mañana, en el Congreso en protesta. He visto algún medio marginal de la extrema izquierda, un diario al que no voy a citar por su nombre, elegir un titular que era algo así como: el Partido Popular, el PP, rodea, entre comillas, el Congreso, cuando los únicos que rodeaban el Congreso e incendiaban las calles eran los de Podemos, que son los protegidos de este tipo de subproductos informativos. Oye, hay una cuestión que me gustaría tratar contigo: política agraria común.
Es decir, están tirando absolutamente por la borda, y de esto ya hemos hablado en varias ocasiones, Milagros, todas, bueno, pues las modificaciones legislativas o las reformas a las que hubiera lugar para mejorar la situación de agricultores y ganaderos, porque le han dado prioridad absoluta al delito de sedición. Y hoy mismo, jueves, ponme ahí cuando puedas el pantallazo que teníamos, Omar, el propio ministro Luis Planas se ha escondido, se ha metido en la agenda de un ministerio que no es suyo, y para no estar hoy jueves 1 de diciembre en Madrid, pues se ha alargado a Tui, a Pontevedra, para asistir a una inauguración. Esto es otro escándalo, Milagros. Sobre todo es el ninguneo absoluto, ¿no?, ya al sector agrario y al sector agroalimentario español, que es un 10% del PIB, y yo lo quiero recordar e insistir siempre. La PAC ha estado trufada toda su negociación de oscurantismo, de falta de transparencia, de falta de diálogo. Cuando salió del Congreso, salió con acuerdos importantes por parte de todos los grupos que intentaban mejorar un poquito la situación, la grave situación que viven agricultores y ganaderos. Ha tenido la mala suerte de coincidir con la negociación de los presupuestos, con lo cual ha habido cesiones a Esquerra Republicana, cesiones al PNV, cesiones a independentistas, a costa también de la política agraria comunitaria. Pero ya el colmo, ¿no? Ya no es que hayan vetado las enmiendas, ya no es que todas aquellas mejoras las hayan intentado, y de hecho vuelve el documento del Senado sin esas mejoras y con unas propuestas absurdas que parece que pensarán que somos todos tontos, ¿no?, para sustituir a las mejoras que habíamos implementado nosotros, diciendo que se aplique lo que ya hay, que eso ya, si es de aplicación y la gente tiene problemas, hombre, será que no funciona, ¿no? Yo creo que algo debieran pensar. Pero bueno, todo para apoyar más a las eléctricas y al sector primario, para prohibir absolutamente las quemas controladas cuando hay espacios como pueden ser los olivares en pendiente, como pueden ser las viñas, como pueden ser en los que sí se prohíbe el pastoreo, sí se prohíbe las quemas controladas, insisto, de los restos de poda y de rastrojos. Es imposible volver a cultivar. O sea, nadie puede meter una máquina para triturar en una pendiente de 40 grados, o sea, es que es de cajón, ¿no? Pues no solo eso, sino que la PAC hoy venía al Congreso a su tramitación definitiva, su aprobación o no definitiva, y resulta que se ha aplazado 15 días porque el ministro no está, cuando en la ocasión anterior no estuvo porque no quiso. O sea, cuando se tramitó la PAC para ir del Congreso al Senado, el ministro no estuvo. En esta ocasión se ha aplazado por eso. La realidad es que casualmente la PAC se aplaza y se convoca un pleno extraordinario en el momento en que se tendría que estar debatiendo la PAC para aprobar la enmienda a la totalidad del delito de sedición. Han vendido la PAC, han aplazado la PAC para aprobar y agilizar la aprobación de la reducción por delitos de sedición. Yo creo que los agricultores y los ganaderos tomarán buena nota, ¿no?, de lo que supone esto. Y lo que supone, pues no hace falta que lo digamos, es que después de esta ley tienen que publicarse 18 reales decretos. Es que los agricultores y los ganaderos tendrían que haber sabido ya en el mes de agosto las reglas para cultivar y poder cobrar la PAC del año que viene. Han tenido que sembrar, han tenido que decidir sin tener ningún tipo de criterio, ningún tipo de orientación, no saben a qué atenerse. Y ahora pues todavía va a ser peor porque los reales decretos van a aparecer el día antes de tener que cumplirse, ¿no? Con lo cual pues difícilmente van a poderos poner en práctica y difícilmente van a poder cobrar la PAC. Es cierto que de esta forma, poniendo tantas trabas, al ministro le va a llegar el dinero, porque nadie lo va a poder cobrar. La PAC tiene menos fondos. Si hay traba tras traba, aplazamiento tras aplazamiento, pues mira, hasta me llega y no podemos decir que es que alguien no haya cobrado. No ha cobrado nadie. Pues es un poco triste. Esperemos que los agricultores y los ganaderos, el día que les toque ir o pasar por las urnas, pues se acuerden que el ministro Luis Planas, de este ínclito gobierno social comunista, ha preferido, siguiendo la rueda de su jefe, de su sanchidad, ha preferido dar prioridad a los golpistas catalanes antes que a los agricultores y ganaderos. Milagros Marcos, muchísimas gracias por atendernos. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Muchísimas gracias también a vosotros y buen fin de semana.